buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera y última sesión del Workshop Internacional Obligaciones Legales y Método Jurídico aquí en la Universidad Carles III de Madrid. Es un placer presidir la mesa de esta tercera sesión titulada Obligaciones, Deberes y Virtudes. En esta tercera sesión contaremos, como en las anteriores, con 4 ponencias y daremos paso ya, sin más dilación, a la primera ponencia, que es por parte del profesor Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III y director del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Pérez Barba. Bueno, adelante. No es el director, pero bueno. ¿Ah, no? No. Director del Grupo de Investigación, Estado de Derecho y Democracia. Pues eso, disculpad la imprecisión. Bueno, nada, ningún problema. Gracias por la presentación, también gracias por la invitación. No sé si me podéis recordar un poco el tiempo, digo, para no que habéis pensado que interviniéramos. Sí, estamos aconsejando unos 15 minutos por intervención para tener después suficiente tiempo para las preguntas. Fenomenal, muy bien, pues nada, me voy a poner aquí que para... Muy bien, pues nada, lo que decía, pues agradecer la invitación a participar en este workshop. Yo ya intervine en la primera reunión que tuvimos, ¿no?, de preparatoria de alguna manera de esto que iba a ser aquí. Disculparme también por no haber podido estar, realmente me ha surgido una complicación de última hora, pero bueno, que me hubiera gustado estar desde esta mañana y compartir con vosotros pues este rato. Bien, yo mi intervención, derechos y deberes, básicamente, como ya dije en su momento, pues la cuestión, ¿no?, de las obligaciones legales, pues para mí es una cuestión muy, de alguna manera, entrañable, por decirlo de alguna forma, porque hace 30 años, nada más y nada menos, pues defendí mi tesis doctoral, ¿no?, y trataba precisamente sobre el tema de los deberes y de las obligaciones en la Constitución, ¿no? Cuando uno después de 30 años se lee, pues es lo peor que uno puede hacer en la vida, ¿no? Es muy poco aconsejable, pero claro, para preparar un poco el contenido de esta sesión, pues claro, volví un poco a leerlo ya en papel, porque el archivo informático ya no se puede leer, ¿no?, porque era de no sé qué formato que ya no se puede, ¿no? Y ahí recuerdo, bueno, que entre otras cosas hacía una distinción que va a estar un poco presente en las reflexiones que voy a trasladar aquí, que van a ser muy generales y que lo que voy a plantear sobre todo son preguntas, como esto en algún momento me dijo Óscar, bueno, que hay que animarse a escribir. Espero que cuando lo escriba igual hay alguna contestación, ¿no?, a estas preguntas, pero por ahora casi todos son preguntas. Decía que en aquel trabajo de hace tanto tiempo, pues básicamente al final lo que abordaba era, entre otras muchas cuestiones, ¿no?, pues la cuestión de las obligaciones jurídicas, ¿no?, de los poderes públicos, y también de alguna manera las obligaciones, vamos a decirlo así, de los particulares o de los privados, y cómo se trasladaba esto a las constituciones y qué justificación había. Bueno, entonces yo un poco en estos 15 minutos que dispongo, yo lo que voy a plantear son 5 cuestiones, no sé si llamarles desafíos, o 5 preocupaciones personales, no mías. Igual no son desafíos para todas o todos, pero para mí sí, ¿no?, que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no?, con la cuestión de las obligaciones, con la cuestión de los derechos, claro. Seguro que se ha estado hablando, pero esa relación obligaciones-derechos pues es algo relevante. Bueno, 5 desafíos que tienen que ver con las obligaciones, con los derechos proyectados en poderes públicos y en particulares o en privados, ¿no? Por un lado voy a hablar de un primer desafío
que lo voy a centrar en los deberes de gobierno y de buen gobierno, así lo voy a llamar. Un segundo desafío que tiene que ver con un posible deber de respeto a la idea de dignidad humana que se traduce en los estados constitucionales contemporáneos y al hilo de esto pues reflexionaré, o quiero reflexionar muy brevemente sobre si ese paradigma de la dignidad humana que está en ese horizonte de estos deberes está en crisis o está cuestionado o no. Un tercer desafío en donde quiero hablar de los deberes de particulares, sobre todo centrado en lo que podríamos entender como poderes privados que realizan funciones públicas, que me parece que esto es algo muy presente, ¿no?, en los estados contemporáneos. El cuarto desafío, pues quiero hablar de los deberes, de algunos deberes que surgen ante el uso de nuevas tecnologías, cómo repercuten las nuevas tecnologías en esta idea. Y luego una cuestión también que me interesa mucho y que tiene que ver con los deberes de apoyo y cuidado, ¿no?, también en las sociedades contemporáneas. Bueno, como ya en esta simple enunciación que he hecho, pues como comprenderéis, pues no lo que puedo decir sobre cada una de estas cosas son cosas muy, muy generales, ¿no? Pero intentaré un poco aterrizarlas o al menos dar un marco de aquello que a mí me interesa de esto. Que seguro que habrá otras cuestiones a tratar. Bueno, la primera cuestión era la del deber de gobierno y deber de buen gobierno, que es un poco lo que está más relacionado con aquel trabajo de hace 30 años y que tengo que reconocer que fue un poco como empecé. Cuando Óscar Pérez me dijo, ¿te animas a intervenir en esto? Y dije, sí, bueno, voy a retomar esto porque me interesaba mucho desde el punto de vista, sobre todo, de la teoría del derecho. Bueno, el tema de las obligaciones de los poderes públicos, pues claro, es un tema clásico, ¿no? Es un tema que está en el pensamiento clásico, ¿no? Pues, no tengo tiempo de detenerme, ¿no? Pero ahí, pues, obviamente sobre los deberes de Cicerón, la República, las leyes, la política, y está muy presente también, no solamente en el pensamiento clásico, bueno, sigue siendo pensamiento clásico, pero en un pensamiento tan importante para comprender los estados contemporáneos como es el justnaturalismo racionalista, está presente, muy presente en Grocio, está presente en Hobbes, y está muy presente, que es quizá el que más me interesa a mí, no me voy a detener, pero es en Pufendorf, ¿no?, en su derecho natural y su derecho natural y de géneros, ¿no? Ahí un poco se puede hablar de, por un lado, lo que podríamos entender que es el deber de gobierno y, por otro lado, lo que podríamos entender que es el deber de buen gobierno. ¿Qué sería el deber de gobierno? Bueno, pues básicamente pues, el cumplimiento por parte de los poderes públicos de una serie de exigencias que son condiciones, podríamos entender como condiciones necesarias de gobernabilidad. Pufendorf, sí, he dicho, bueno, Pufendorf, ¿qué hablaba? Bueno, pues decía, bueno, la necesidad de un gobierno que actúe mediante leyes fijas, conocidas por el pueblo, con un determinado empleo de la fuerza. Leyes, decía Pufendorf, que sean claras, sin ambigüedades, sin contradicciones, útiles. Por un lado, esta es la idea de deber de gobierno, como decía, condiciones necesarias de gobernabilidad. Luego, por otro lado, desde ese pensamiento es posible hablar de un deber de buen gobierno, o si se quiere, en la terminología clásica, quizá podríamos llamarlo el deber de recto gobierno, que tiene que ver con ese gobierno orientado a unos fines, ¿no? Sócrates, pues cuál era la felicidad, podríamos decir, los buenos ciudadanos, ¿no?, en el pensamiento de Platón, o si se quiere en el justnaturalismo racionalista, que son los referentes así que he tomado, pues los derechos naturales. Bueno, de alguna manera, si tenemos en cuenta esta idea de deber de gobierno y de deber de buen gobierno, una de las cuestiones que yo quiero plantear y que me parece que pueden estar
de alguna manera aquí presentes es un poco la relación que existe entre el deber de gobierno, entre esas exigencias de Pufendorf que antes he señalado, de leyes, la necesidad de que el gobierno actúe por leyes fijas, por leyes conocidas, que sean claras, que no tengan contradicciones, la relación que existe entre el deber de gobierno y lo que siglos después, ¿no?, un autor tan relevante, ¿no?, para la filosofía jurídica como fue Lon Fuller, ¿no?, llamaba la moral interna, ¿no?, la moral interna del derecho, ¿no?, esas exigencias de generalidad, de promulgación, la idea de irretroactividad, claridad, estabilidad, bueno, esos componentes, ¿no? No me voy a detener en ellos porque seguro que los conocéis, la moral interna del derecho, ¿no? Y que de alguna manera están presentes, si nos vamos a la Constitución española, en nuestro artículo 9.3 de la Constitución española, ¿no? Es esa idea. Mientras que, por otro lado, el deber de buen gobierno, si querríamos verlo ahora en una lectura más actual, pues realmente, o podríamos relacionarlo con una obligación de proteger y de satisfacer los derechos humanos, ¿no? Si tomamos como referente, digamos, ético esta teoría de los derechos humanos, ¿no? Y de nuevo, si tuviéramos que buscar centrándonos en la Constitución española, ¿no?, aunque con todo lo que tiene esto de Constitución italiana, ¿no?, el artículo 9.2, ¿no?, el artículo 9.2 de la Constitución española, esa obligación de promover libertad e igualdad, de remover obstáculos que la dificultan. Bueno, y si establecemos esa relación, me parece que hay tres cuestiones interesantes, ¿no?, a discutir, ¿no? Bueno, primero a discutir esa relación, obviamente, ¿no? Pero si más allá de esto, bueno, es la pregunta que es una pregunta clásica, ¿no?, que está muy presente de alguna manera, ¿no?, en esa discusión Hart-Fuller, ¿no?, sobre, bueno, ¿es posible hablar de un sistema jurídico en donde estos deberes o estas obligaciones no se vean satisfechos? Es decir, ¿es posible hablar de un derecho sin estas obligaciones, ¿no? O estas obligaciones son componentes esenciales del concepto de derecho? Si yo tuviera que responder, yo diría, bueno, está claro que lo primero, que me parece que una idea de derecho no puede renunciar a lo primero, ¿no?, a eso que Fuller llamaba moral interna, ¿no? Creo que en nuestra idea de derecho está presente esas exigencias. La segunda, ese deber de buen gobierno, pues quizá eso ya sería más discutible. Una segunda cuestión, ¿son deberes, esto que he planteado como deberes o que se plantean en el pensamiento clásico como deberes, son deberes en sentido técnico jurídico? Claro, para esto tendríamos, seguro que igual ya lo habéis hablado o se va a hablar, ¿no?, de, bueno, claro, que el concepto de deber jurídico, de obligación jurídica, ¿no? Yo recuerdo cuando hice bueno, probablemente me quede en este tema, no hable de los otros desafíos porque ya llevo agotado 10 minutos, ¿no? Pero bueno, cuando yo recuerdo cuando realicé mi primer ejercicio de oposición a la universidad, ¿no? Uno de los miembros del tribunal, que era un gran lógico, no voy a decir nombres, pero alguien que se dedicaba a la lógica jurídica, me dijo, usted, bueno, que ha escrito mucho sobre deberes, para que exista un deber jurídico, lo que me dijo es, lo que tiene que haber es una norma jurídica. Me dijo, y se acabó, déjese de cosas. Bueno, lo primero, entonces, si yo siguiese ese razonamiento, bueno, pues sería, bueno, estos son obligaciones jurídicas, o son deberes jurídicos en un sentido técnico. Bueno, si hay norma jurídica, este sería el primer paso, ¿no? Luego tendríamos que ver, yo creo, ¿no?, quizá alguna cosilla más, y quizá aquí Hoffel, ¿no?, y ese estudio sobre el derecho subjetivo, ¿no?, sobre sus conceptos jurídicos fundamentales nos serviría. Probablemente para que estos sean deberes en un sentido técnico jurídico, tendríamos que saber encontrar bien una figura correlativa, ¿no?, una figura correlativa que funcionase en forma de derecho, no necesariamente en forma de derecho subjetivo en un sentido estricto, pero sí en algunas de las maneras en las que Hoffel se refería a esta idea, ¿no?, libertad, potestad, ¿no?, inmunidad, ¿no? Tenemos esa obligación de gobierno, esa obligación de buen gobierno,
tiene esos referentes correlativos. Aquí ya empiezo a plantear dudas, ¿no? En la medida en que tenemos mecanismos para hacer efectivos, ¿no? O para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones. Y esto se relaciona con una tercera exigencia que me parece que está muy presente en esta idea de bueno, ver cuándo estamos en presencia de un deber jurídico, ¿no? Que es esa capacidad de exigir su cumplimiento, o si se quiere, la presencia de una idea de sanción. Y aquí ya creo que esto nos complica mucho, ¿no? La idea de sanción de los poderes públicos la idea de sanción en el ámbito de los poderes públicos es todavía una idea muy difícil de realizar por muchos motivos. Quizá uno de ellos, bueno, primero por toda la dogmática del derecho público, sobre todo el derecho administrativo, ¿no? que siempre ha funcionado con la presunción de legalidad del comportamiento de los poderes públicos, pero no solamente por eso, sino hay también aquí una cuestión muy relevante, que es que al final, esto es como cuando se pregunta lo de las obligaciones tributarias, ¿no? Y se dice, bueno, que Hacienda somos todos, ¿no? Es decir, pues aquí es que los poderes públicos, al final el Estado, quien está detrás del Estado, somos finalmente los ciudadanos, ¿no? Es verdad que ahora contamos con mecanismos relevantes como son todos los instrumentos de responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, que están de alguna manera matizando estas dificultades, pero este sería un problema. Y luego la tercera pregunta, y con esto ya termino, la tercera pregunta que plantearía en esta discusión, sobre todo centrada sobre todo en el deber de gobierno, es si esto, y quizá también en el deber del gobierno, es si estamos en presencia de unos deberes éticos o jurídicos. Ya he dicho que podemos construirlo como deberes jurídicos, de hecho los encontramos en las constituciones, ¿no? Pero con dificultades a la hora de exigir su satisfacción, su cumplimiento. Pero claro, esta cuestión para los filósofos del derecho pues es relevante, ¿no? Si estamos en presencia de unas exigencias que tienen una justificación moral o no. ¿Por qué? Porque si unimos este problema con el primero que decía, con el que comenzaba, que era si era posible hablar de un sistema jurídico que no contemplara estas obligaciones, la cuestión de si son obligaciones morales o no, nos plantea pues el tema clásico, ¿no? que llevamos discutiendo toda la vida de la filosofía del derecho, y es si existen contenidos éticos que necesariamente tengan que estar presentes en el derecho. En este sentido, ¿no? Y esto nos plantea, pues de nuevo, nos acerca de nuevo al debate Hart-Fuller, ¿no? Sobre si la moral interna del derecho es moral o no lo es, o sobre si la moral interna del derecho es lo suficientemente relevante como para atribuir valor moral, al derecho. Y termino, ¿no? Yo aquí soy más hartiano, ¿no? que Fuller, ¿no? Yo creo que esto tiene más una justificación más funcional. Pero bueno, ya sí, quería abordar 5 cuestiones, he abordado una, he planteado preguntas, y con esto ya de nuevo agradeciendo pues el espacio y la invitación, pues ya concluyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor de Asís. Siguiendo el orden de intervención, en segundo lugar le tocaría a la doctora Maris Köpke, profesora agregada de Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona, que soy yo. Con lo cual me paso la palabra. Gracias, Maris, por pasarme la palabra. En primer lugar, estoy muy agradecida
a los coorganizadores y, por supuesto, a todas las fuerzas institucionales que han contribuido a realizar este segundo encuentro, que a todos los asistentes nos está pareciendo muy fructífero. Y en segundo lugar, como veréis, los que habéis mirado el abstract de la web, yo lo tenía preparado en inglés, ¿no? Workshop internacional, digo. Pero hemos concluido que quizás sería lo más apropiado hacerlo en castellano, sobre todo son 15 minutos. ¿Hay alguien que no entienda el castellano? No, ¿no? Sé que Stefano Bertea entiende perfectamente, con lo cual lo haré en castellano. Voy a poner el cronómetro, porque si no, nadie me va a avisar. Bueno, entonces, mi título castellanizado, voy a tener que traducir yo misma todo lo que escribí ayer, pero bueno, sería Obligaciones y actos de voluntad sobre la fuerza vinculante del derecho. ¿De qué quiero hablar? Quiero hablar de la relevancia que tiene el acto de voluntad en la creación del tipo de obligaciones jurídicas que podríamos llamar paradigmáticas, que no son las únicas, pero las más paradigmáticas en derecho moderno, ¿no? Que son aquellas creadas por aquello que a veces llamamos pues, ejercicio de poderes. De manera más ejemplo, ¿no? un acto legislativo, ¿no? o una obligación contractual, ¿no? Por tanto, es una categoría que trasciende, o sea, que va del derecho público al derecho privado, ¿no? Concreta, a veces se le llama obligaciones voluntarias, etcétera. Por supuesto, como digo, no son las únicas obligaciones, en sentido, las obligaciones morales, aquellas no derivadas de promesas, por ejemplo, sino la obligación de no matar, pues muchos de nosotros creemos que no es una obligación creada por un acto de voluntad, ¿no? Sino que existe, y por supuesto en derecho hay otros tipos de obligaciones, otras maneras de hacer derecho, por ejemplo la costumbre, ¿no? Todo eso sin ignorarlo, pero no es lo que nos vamos a centrar, sino en aquellas que de alguna manera son el resultado de un acto deliberado de voluntad de una persona, un grupo de personas, dos personas. Y la pregunta concretamente es: ¿cuál es el papel del acto de voluntad en esa creación? De manera más concreta, ¿qué tipo de control tenemos los que creamos derecho, privado o público, sobre el derecho que creamos, ¿no? ¿Cuál es el tipo de control? Entonces, fijaos, a modo de acotar mi pregunta, no estoy preguntando tanto qué es una obligación jurídica, sino cómo se crea, ¿sí? Es decir, el qué es. Esto se reserva para tipos más inteligentes como Stefano Bertea, y en cambio mi pregunta es cómo, es decir, de qué manera aquello que voy a presuponer para poder hacer el estudio, que es una obligación en algún sentido, es decir, que podemos hablar de un deber ser, eso sí, ¿no? Que las obligaciones resultantes son obligaciones, eso sí, pero de qué manera, digamos, está detrás el acto de voluntad. Y entonces, diré tres cosas. Primero, habiendo dicho la pregunta, aclararé lo que creo que es una respuesta errónea. En segundo lugar, trazaré un poco la genealogía de esa respuesta errónea, porque como habréis visto quizás en el abstract, una de mis preocupaciones es que esta respuesta errónea tiene una larga historia, pero aún persiste en gran parte de doctrina y filosofía, ¿no? Ya llevamos tiempo. Y en tercer y último lugar, pues esbozaré la respuesta correcta y intentaré decir por qué es importante, por qué nos debería interesar tanto a nivel jurídico como filosófico. Pero tendré que ser muy sucinta. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la respuesta errónea? Bueno, para situarla, creo que es útil pensar en dos tipos de errores. El que me interesa es el segundo de ellos, pero está bien situarlos, para considerar un lugar común en el que todos, digamos, que todos conocemos, que se ponen de manifiesto por Hart, cuando en el concepto de derecho critica la teoría de Austin, ¿sí? Si recordáis, solo aunque no lo sepáis, la teoría de Austin, de su predecesor, esa idea de que el derecho se crea o una obligación jurídica se puede explicar en términos de una orden, ¿no? Respaldada por una amenaza de sanción, ¿no? The command theory, que dice Hart. Y entre los errores que Hart diagnostica, hay más, pero los que ahora me interesan, hay por un lado lo que podríamos llamar, y los llamo yo así, el problema de la coerción, y en segundo lugar, el problema del sándwich. El que me interesará es el sándwich.
¿Cuál es el problema de la coerción? Los dos son problemas, cuidado, los dos son problemas en Austin. El problema de la coerción, bueno, es la idea que todos conocemos, que no es lo mismo, ¿no?, sentirse obligado que tener una obligación, ¿no? Hart insiste mucho en ello. No podremos reducir la fuerza vinculante de una obligación jurídica, ya no digo moral, a la mera, digamos, expectativa de un mal, ¿no?, una sanción. Claro, mi sensación es que obviamente Hart está en lo cierto, pero que se le ha dado mucha importancia a este primer error, ¿no? Y que en el fondo es un error que, en cierta manera, el pensamiento romano clásico ya solucionó. No vamos a entrar mucho en ello, hoy se ha hablado por varios compañeros del derecho romano, pero no se ha dicho, bueno, no había tiempo, ¿no?, que decir que hasta que llegamos a la concepción clásica de obligatio como vínculo jurídico abstracto, primero tenemos el derecho preclásico, o sea, el derecho arcaico, en el cual hablamos de obligatus. Ligatus, hay alguien atado. Hay alguien atado. Y la idea es que esta persona está atada, si quiere que no la ejecuten, tiene que pagar. Pero fijaos que no es que haya una obligación y si no la cumples hay una sanción, sino que es al revés, ¿no? Tenemos una sanción y si quieres librarte, paga, ¿no? Y de hecho, en el tránsito del derecho arcaico al derecho clásico, en que de alguna manera se invierte, ¿no? Y se empieza a entender la obligación como ella misma, un deber, ¿no? Yo debo pagar y en caso de que no pague, ahí sí que se me puede ejecutar. Dicho de manera muy sucinta, ese problema ya se soluciona básicamente hace 2000 años. Y en el fondo, los predecesores de Austin tampoco están necesariamente imbuidos de este problema. Pero ¿cuál es el segundo problema? El problema del sándwich. No se me ocurre otro mejor nombre. Es un problema que Hart detecta, pero no incide demasiado en él. Y como diré en un momento, la filosofía del derecho post-Hart tampoco se ha centrado demasiado en él, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa, digamos. El problema del sándwich. ¿Cuál es el segundo problema que Hart ve, ¿no?, en esta teoría de las órdenes de Austin? Bueno, pues que dice Hart, a ver, es que si tú estás hablando de una obligación, ¿no?, esa obligación no puede derivarse de un mero acto, de un mero hecho, como sería la expresión de voluntad, ¿no? Tiene que haber una regla, una norma, por así decirlo, por encima del que emite la declaración de voluntad, ¿no?, que a Hart en última instancia le llama la regla del reconocimiento, da igual, que sea la que le confiere poder a ese soberano, a quien sea, para emitir esa obligación. Dicho de otra manera, incluso cuando el que emite el acto de voluntad es el que más manda, ya no hablamos de los de abajo, hablamos del de arriba de todo, el soberano. Incluso el Parlamento en derecho inglés, ¿no?, que se supone que no tiene nadie por encima, pero incluso en este caso, dice Hart, ¿no?, tenemos que imaginar que hay una regla por encima del Parlamento que dice algo así como el Parlamento tiene el poder de generar obligaciones mediante este procedimiento. Lo podéis llamar un poder, podéis llamar una obligación, en el fondo son las dos cosas, ¿no? Por tanto, debe hacerse jurídicamente lo que dice el Parlamento. Premisa mayor, ¿eh? Premisa menor. El Parlamento hoy ha dicho X. Conclusión, debe hacerse X. O sea, fijaos que el acto de voluntad está como un sándwich, ¿sí? En medio, es decir, requiere una planta de arriba que sea la obligación previa, ¿no? O la obligación o el poder. Dicho de una manera quizás más coloquial, a nadie se le escapa que si yo digo o expreso la voluntad, te otorgo la nacionalidad española, tú ya la tienes, pero alguien que no la tuviera, ¿no? Claro, está muy bien que lo diga, pero si no hay una norma que me confiere ese poder de hacerlo, no se deriva ninguna obligación ni ningún derecho de esta expresión de voluntad, ¿no? O si yo digo, os caso, bueno, sí, pero en realidad no, porque no hay una norma previa, un marco normativo que me establezca el poder. Creo que se entiende más o menos cuál es ese problema. Y aunque Hart hay momentos en que lo llama la raíz de los problemas de Austin, the root cause, después, la verdad es que Hart no incide demasiado en lo que podrían ser las consecuencias obvias de la existencia, la necesidad de un marco normativo que empodere al que emite la voluntad. ¿Cuál es la consecuencia obvia? Pues que ese marco normativo puede poner límites.
Es obvio. En sándwich poner límites, y eso los vemos constantemente. Órganos administrativos que les falta jurisdicción, que no tienen competencia, y ya no digo negocios jurídicos privados, ¿no? Causas de capacidad, vicios de la voluntad, todo aquello que no cumple, ¿no?, con los criterios de validez, podríamos decir, con las normas superiores. Y Hart, como digo, en su escrito, en su The Concept of Law, no se centra tanto en los límites al poder, sino en las normas que confieren poder. O sea, si os fijáis o lo releéis, siempre está hablando en positivo, ¿no? Toda esta gente tiene poder y el derecho les confiere poder. Bueno, claro, es que si les confiere también se lo limita. O sea, es imposible conferir un poder sin al mismo tiempo limitarlo, ¿no? O sea, una cosa va con la otra, es inescindible. Cuando empezamos a hablar no ya del soberano, sino del derecho de verdad, los órganos administrativos, las sociedades, las personas privadas que realizan transacciones, encontramos los límites constantemente. Hart, como digo, no se centra en ello. Sí que hay algún pasaje iluminante que habla de algunas de estas cuestiones, ahora no me da tiempo de destacarlo, pero esto. Entonces, os había dicho que en la segunda parte, digamos, de lo que quería decir, que ya he entrado en ella, establecería un poco el pedigrí de este error. Como he dicho, claramente el error está en Austin, el error está en Bentham, que es el maestro de Austin. Bentham lo hereda de los escolásticos tardíos. O sea, si os fijáis la teoría de obligación en Suárez, por ejemplo, y en Suárez y en Vázquez, etcétera, la idea de obligación como puramente el resultado de un acto de voluntad del superior al inferior, ¿no? Cuando es moral hablan del acto de voluntad de Dios, pero da igual, es puramente lo que mueve, la fuerza obligatoria es 100% correspondencia de 1 a 1, la fuerza de voluntad, la fuerza del acto de voluntad del superior al inferior. O sea, no es un problema de Austin y Bentham, es un problema que viene de largo, de los escolásticos tardíos. Y no acaba con Austin. Como digo, Hart, aunque detecta bastante bien el problema, no hace mucho para desmantelarlo, se centra mucho más en el problema de la coerción y no tanto en este. Kelsen, bueno, hay quien dirá, a ver, Maris, todo lo que has explicado en el fondo es Kelsen, ¿no? Es Kelsen el que dice que una norma tiene que derivar de otra norma. ¿Qué nos estás contando? Es verdad, Kelsen lo dice. Pero después Kelsen mismo no es fiel a esta idea cuando prácticamente ignora la idea de límites al poder jurídico en el resto de su teoría. Como algunos sabréis o recordaréis, su idea de que no pueden haber conflictos dentro de un sistema normativo, prácticamente lo lleva a decir, o lo dice literalmente, que la idea de invalidez queda fuera del derecho, ¿no? Que en el fondo no hay límites al poder jurídico. Es una posición que ha dado mucho a comentar, pero que en el fondo nos demuestra que Kelsen tampoco, digamos, se centra en esos límites al poder jurídico. Rath, por otro lado, ¿no? Aquellos que habéis estudiado Rath. Claro, Rath explica muchas cosas, y muy bien, pero su teoría de la autoridad del derecho siempre se centra en una autoridad, una única autoridad, y los sujetos, ¿no? Fijaos, si esa autoridad en principio tiene una jurisdicción, un poder ilimitado, o al menos de ámbito indefinido. Lo que serían los límites de poder o de autoridad entre subautoridades, que son las reales, ¿no?, quedan siempre desdibujados, y se ha escrito mucho sobre esto. Y de manera aún más reciente, quizás algunos de los que hacéis derecho privado también lo hayáis visto, aunque no es de derecho privado, esas teorías de derecho comunicación, o sea, entender el significado jurídico de algo en el modelo de la comunicación ordinaria, conversacional, necesariamente, por su propio diseño, ignoran la existencia de límites del poder jurídico. Es decir, es verdad que hay analogías entre la conversación ordinaria y los actos jurídicos, los ejercicios de poder, claro que hay analogías, pero esta no es una de ellas, ¿no? Vuelvo al ejemplo de antes, ¿no? Yo puedo decir de manera comunicativamente plenamente satisfactoria, te concedo la nacionalidad española. Como acto comunicativo lo he hecho muy bien, todos reconocéis mi intención, el tal, pero como acto jurídico no, porque me falta el poder. Es decir, hay tres diferencias, y eso ya me lleva al tercer punto, con eso ya acabo. Hay tres diferencias muy importantes entre la conversación ordinaria, que es en el fondo la que tienen por modelo los teóricos de la orden, ¿no?, los Austins de este mundo y los Suárezes, ¿no?, la orden, es una orden, una comunicación.
hay tres grandes diferencias. Una es que el derecho tiene, y en la conversación no hay, límites de jurisdicción y competencia, ¿no?, que afectan al contenido de lo que digo. En segundo lugar, la posibilidad de que cambie el significado en el tiempo. Es decir, lo que hoy es válido, mañana viene un tribunal constitucional y nos lo declara nulo, o un legislador y anula el contrato, etcétera. Esta dimensión diacrónica, que no la tienes en la comunicación ordinaria. Y en tercer lugar, que en derecho, en el fondo, el significado, el contenido de derechos y obligaciones que creamos es en función de los actos de múltiples agentes, no solamente nuestro. O sea, nosotros podemos iniciar, tenemos un rol importante, por ejemplo, al crear un contrato, pero no somos los únicos. Primero, tiene que haber, por ejemplo, un marco legislativo que es el que nos empodera. Ese mismo marco puede crear originalmente o sobrevenidamente, pues, por ejemplo, cláusulas que no podemos eliminar sobre derecho del consumo, sobre derecho laboral, etcétera. Más adelante puede venir un tribunal y decir estas dos cláusulas son inválidas, ¿no? Es decir, en el fondo es el producto de múltiples agentes, un poco lo que decía hoy Silvia en cuanto a la cadena de poderes jurídicos. Y todo esto creo que está latente, pero está oscurecido por este error, digamos, este segundo error que he llamado el error del sándwich, es decir, la falta de ver. Con lo cual, ya tercera parte, aunque ya es muy conclusorio, ¿cuál es la respuesta correcta y por qué importa? La respuesta correcta sería, correcta, vamos a ver. ¿En qué sentido estos actos de creación pueden seguir llamándose voluntarios, o sea, derecho creado de manera voluntaria, si hay todos esos límites a la voluntad? En el tiempo me pueden cambiar, múltiples agentes, etcétera. Bueno, aquí solo puedo esbozar la respuesta, no me da tiempo. En primer lugar, un ejercicio de poder jurídico, para que sea tal, tiene que responder a una manifestación razonable de la intención. Es decir, si no hay una intención detrás y no responde a una razonable, no se le puede llamar ejercicio de poder jurídico, será otra cosa, pero no es ejercicio de poder. Segundo, muchos de los criterios que estamos acostumbrados a ver, tanto para los ejercicios de poder público como privado, están justamente diseñados para lograr que haya la máxima voluntariedad detrás, ¿no? Los vicios del consentimiento, la necesidad de, cuando vamos por internet, clicar consiento, ¿no? Los procesos legislativos, las dobles lecturas, etcétera, etcétera. Es decir, si vamos a mirar en el matrimonio, ¿no? Es decir, las cláusulas del notario que te lo hace leer, etcétera, está diseñado para asegurar la máxima intención. Y en tercer lugar, sigue siendo voluntario, a pesar de que hay cosas que no las podemos hacer si el marco jurídico nos lo permite. O sea, es como una condición de, ¿cómo diría? Es voluntario hasta allí donde me lo deja hacer el derecho. Y puede ser que yo quiera hacer cosas que después el derecho no me deja hacer. Pero eso no quita que las que sí que me deja hacer son voluntarias. No sé si se entiende. ¿Por qué nos debería importar? Distingo moralmente, legalmente y a nivel de filosofía del derecho. Moralmente, bueno, pues porque en el fondo hay una analogía aquí, que no tengo tiempo de desarrollar, con la idea misma de autonomía, que ha salido hoy en varias ocasiones. Porque en el fondo, como dice Rath, y creo que esto tiene razón, y Endicott, para uno tener autonomía valiosa, desde el punto de vista moral, no es necesario que pueda hacer todo lo que quiere, cuando lo quiere y de la manera que quiere, ¿no? Es decir, entra dentro de la idea de autonomía valiosa que yo, por ejemplo, me pueda autolimitar, ¿no? Adquirir compromisos, promesas, lo que sea, que en el fondo están limitando lo que yo podré decidir en el futuro, pero que me hacen quien soy, ¿no? Me hacen una persona, me desarrollan mi identidad. Y tampoco necesito, para tener autonomía valiosa, tener la poca posibilidad de ir matando a la gente, por ejemplo, ¿no? Y ese límite no es realmente. Por tanto, una cosa puede ser fruto de mi voluntad, autónoma, pero no necesariamente por eso tiene que ser ilimitada. O sea, la idea de límites a la voluntariedad es perfectamente compatible, si son los límites correctos, eso sí, con la idea de voluntariedad. Segundo lugar, legalmente, ¿por qué nos tendría que interesar? Bueno, pues porque la filosofía del derecho hace demasiado tiempo que no se está centrando en los poderes jurídicos de verdad. Hablando de la autoridad, como si solo fuera una, hay un montón de preguntas de derecho doctrinal, administrativo, ya no digo europeo, más allá del Estado, sistemas multinivel, que para los que es vital entender esa
pluralidad de poderes jurídicos, esa cadena que decía Silvia, y la manera en que uno recibe poder y al mismo tiempo es limitado en ese poder. Hay tantas preguntas que la filosofía del derecho simplemente ignora, pero que afectan a controversias reales en derecho positivo en muchas áreas. Y en tercer lugar, a nivel de filosofía del derecho, bueno, pues porque nos tendría que importar, porque este error, digamos, de pensar en la creación del derecho como puramente, ¿no?, 100% voluntario, sin límites, tiene como contrapartida otro error que en el fondo es el error opuesto, que es por parte de aquellos como Mark Greenberg, David Enoch, no sé si alguien les está al tanto de esta literatura, que básicamente niega que haya ningún tipo de voluntariedad prácticamente en la creación del derecho, ¿no? Es como, bueno, los actos estos pues son como un trigger, ¿no? Es algo que genera obligaciones pues de la manera que las podría generar, no sé, la caída de un meteorito. En el fondo no hay una obligatoriedad. En el fondo no hay una de esto intencional. Bueno, yo creo que esto es lo que llamamos la ley de la bipolaridad de los errores, ¿no? O sea, ni todo ni nada. La realidad es otra y es la realidad jurídica y por eso nos debería importar. Gracias. Bueno, pasamos en tercer lugar a la ponencia de la profesora Lourdes Santos, que es profesora laboral permanente de la Universidad de Salamanca y cuyo título es La concepción dworkiniana de la obligación jurídica. Lo primero de todo, voy a ser breve, pero quiero además, no es una formalidad, estoy muy contenta de estar aquí y me siento además enormemente agradecida por diversas razones. Hacía tiempo que no venía por la Carlos III y yo sí que siento que la Carlos III es mi casa, que siempre reivindico una filiación común que tenemos, ¿no?, entre nuestros maestros, ¿no? Ahí hay un vínculo entre quien fueron nuestros maestros en la Universidad de Salamanca y quienes han sido nuestros maestros en la Carlos III. Entonces, me parece que esto es de justicia. Y hacía tiempo, y además, bueno, la invitación, en este caso, pues de Óscar, pues también me ha permitido retomar, ¿no?, un diálogo. Y, bueno, estoy contenta y además estoy enormemente agradecida, ¿no?, que me hayáis invitado a estar aquí con vosotros. Además, creo que en un contexto, lo decía, me parece de muchísimo nivel. La verdad es que hacía tiempo que no lo pasaba tan bien. Está siendo relativamente breve, pero creo que muy intenso, ¿no? Creo que las charlas se suceden de forma dinámica y hay mucha intervención. Me parece que, por tanto, felicitar a los organizadores y yo, desde luego, me siento en casa. Bien, no voy a decir mucho sobre Dworkin, porque, bueno, quizá ¿qué sentido tiene que hoy hablemos de la obligación jurídica en la teoría de Dworkin? Bueno, yo creo que me parece que en buena medida las contribuciones de Dworkin se encuentran en el centro de muchas discusiones actuales, ya sea para adherirnos a sus postulados o para mostrarnos claramente contrarios. Yo creo que aquí no hay un término medio, o somos grandes seguidores de Dworkin o somos unos enormes detractores, ¿no? Yo siempre, en su momento, he dedicado una parte importante de lo que es mi trayectoria a investigar la obra de Dworkin, y a mí cuando me preguntan y tal, digo que se defienda solo, ¿no? Yo creo que no tengo que defender, pero en todo caso creo que más allá de las afinidades, de las filias o las fobias, desde luego creo que buena parte de las discusiones actuales giran en torno a muchos conceptos o giran en torno a muchas contribuciones que hizo Dworkin. Creo que también en este sentido, a propósito del concepto de la noción de obligación jurídica, yo creo que también Dworkin tiene algo que decir. Hay dos características o dos elementos presentes en su pensamiento que hay que tener en cuenta cuando se acomete la tarea de presentar el concepto de obligación jurídica en Dworkin. Por una parte, nos encontramos a un autor que es renuente a adoptar un marco de discusión más convencional. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esto para quien se inicia en los estudios dworkinianos, yo entonces era muy joven, pues eso me supuso, en fin, enormes quebraderos de cabeza, porque yo llevaba más o menos
un cierto acervo, y bueno, empecé a encontrarme con figuras sobrehumanas, ¿no? que poblaban el territorio jurídico, ¿no? y con cuestiones de este tipo. Entonces, Dworkin siempre fue renuente, siempre fue resistente a adoptar un marco de discusión más convencional, y esto lo vamos a encontrar también en la teoría de Dworkin a propósito de la obligación jurídica. Por tanto, hay un esfuerzo al menos de esclarecimiento, ¿no? de trasladar a términos más convencionales, pues una noción de este tipo. Y luego también Dworkin el pensamiento de Dworkin es también un pensamiento muy peculiar. ¿Por qué? Porque en realidad cualquier debate lo localiza en un nivel más profundo. Y yo creo que esto es importante. Es decir, allí donde convergen cuestiones fundamentales de teoría del derecho, filosofía política y filosofía moral. Es decir, una incauta como yo, que me inicié hace unos años en el estudio de la obra del pensamiento de Dworkin, pues además de que no entendía mucho ese marco de discusión, pues me encontré con que no solo tenía que estudiar teoría del derecho, sino que había que estudiar filosofía política y también filosofía moral, ¿no? Bueno, lo hice como pude y salí del empeño como buenamente pude. En todo caso, estas dos cuestiones son importantes porque de alguna manera están presentes en el concepto de obligación jurídica de la teoría de Dworkin. ¿Cuál es el punto de partida para comprender la teoría de la obligación jurídica de Dworkin? Obviamente, el punto de partida radica en lo que sería su célebre crítica al positivismo jurídico, al que, como saben, caracteriza como el modelo de las reglas, ¿verdad? Yo creo que ese es el punto de partida. Como saben, para Dworkin, el positivismo en el modelo de Hart, fundamentalmente, adolece de una visión incompleta del derecho. Y la razón es que se centra, esa teoría del derecho, se centra exclusivamente en las reglas identificadas en este caso, por una regla de reconocimiento. Como saben, para Dworkin el derecho no se compone solo de reglas, sino que se compone también de principios, y además los principios desempeñarían un papel fundamental a la hora de justificar y aplicar las reglas, especialmente en los denominados casos difíciles. Por insistir en la idea, y aunque es recurrente y sabida por todos, para Dworkin los principios, a diferencia de las reglas, no operarían de la manera todo o nada, sino que en realidad lo que poseen es una dimensión de peso, y eso lo que significa es que cuando entran en conflicto deben ser ponderados, ¿verdad?, para determinar cuál de ellos debe prevalecer en el caso concreto. Esta ponderación, además, nos dice Dworkin, no es discrecional en sentido fuerte, sino que debe guiarse por la búsqueda de la mejor interpretación de lo que sería el conjunto del ordenamiento jurídico. Bien, estos principios, también nos dice Dworkin, a menudo no están explícitamente formulados como reglas y, sin embargo, forman parte intrínseca del derecho y son esenciales para su comprensión y su aplicación. Bien, para Dworkin la existencia de estos principios, que no se identifican por su origen autoritativo como las reglas, según la regla de reconocimiento de Hart, sino por su contenido moral y su capacidad para justificar el ordenamiento jurídico, es crucial para la concepción dworkiniana de la obligación jurídica. Para Dworkin, una obligación jurídica, diríamos, no deriva simplemente de una regla válida, según criterios formales, sino que se fundamenta en el entramado de reglas y principios que en su conjunto ofrecen la mejor justificación moral y política para el ejercicio del poder coercitivo del Estado. Es decir, abundando en la idea, Dworkin critica la regla de reconocimiento de Hart por su incapacidad para identificar los principios que forman parte del derecho. La regla de reconocimiento, al centrarse en el origen de las normas, en quién las dictó y bajo qué procedimientos, deja fuera ciertos estándares que no provienen de una fuente formal específica, pero que son cruciales para justificar y aplicar el derecho. Es decir, para Dworkin los principios son jurídicos, no por haber sido establecidos por una autoridad competente, sino por su importancia para legitimar el uso del poder estatal. Estos principios pueden estar implícitos en las decisiones judiciales, en la legislación, en la propia Constitución, y su identificación requiere un ejercicio de interpretación moral y política. De manera que, recapitulando este primer punto, la obligación jurídica para Dworkin puede derivar directamente de estos principios, incluso en ausencia de una regla explícita que ordene una conducta determinada. El famoso caso que todos conocemos, Riggs contra Palmer, donde un tribunal, ¿verdad?, impidió que un nieto que había asesinado
a su abuelo heredara sus bienes a pesar de no haber una ley que lo prohibiera explícitamente, ¿verdad? Ilustra cómo los principios jurídicos, en este caso el principio de que nadie puede beneficiarse de su propio delito, pueden generar obligaciones jurídicas y fundamentar decisiones judiciales. Bien, segunda cuestión importante a la hora de reconstruir la noción de obligación en Dworkin. Una consecuencia directa de la inclusión de los principios en el concepto de derecho es el rechazo de la discrecionalidad judicial en los casos difíciles. Para el positivismo jurídico, como saben, cuando las reglas son vagas, son ambiguas o no cubren un determinado supuesto de hecho, el juez ejerce una discreción en sentido fuerte para crear una nueva norma. Dworkin se opone a esta idea, argumentando, ¿verdad?, que incluso en los casos difíciles existe una respuesta correcta, ¿verdad?, preexistente en el derecho, respuesta que el juez tiene el deber de descubrir a través de una interpretación coherente del conjunto de normas y principios. Bien, como saben, para ilustrar esta tesis, Dworkin recurre a una figura imaginaria, que es la del juez Hércules. Este juez idealizado, ¿verdad?, posee habilidades, posee una erudición, una paciencia y una perspicacia sobrehumanas. Y, bueno, dotado de estos atributos, Hércules es capaz de analizar de manera exhaustiva todo el material jurídico relevante, incluyendo reglas, principios y la historia institucional, para construir la teoría que mejor se ajuste y justifique el derecho como un todo, y así encontrar la única respuesta correcta para cada caso. Importante lo que quiero decir ahora. En realidad, la figura de Hércules no representa un juez real. No es un juez real, sino que es una personificación teórica de algunas presuposiciones normativas bajo las que descansa la actividad jurisdiccional en un Estado de Derecho. La obligación institucional del juez de resolver todos los casos con arreglo a derecho, incluso cuando parece haber lagunas o contradicciones, implica la suposición de que siempre hay una solución y que solo hay una solución correcta en términos del sistema. Esta suposición efectivamente puede ser contrafáctica, pero forma parte de las obligaciones institucionales del juez. Bien, estamos diciendo entonces que ese juez, ¿verdad?, que posee unas cualidades, diríamos, sobrehumanas, podrá llegar a arribar a la respuesta correcta. Bien, la tesis de la respuesta correcta, y este es otro tema sobre el que quiero llamar la atención, no implica que todos los jueces reales llegarán a la misma conclusión, ni siquiera que esa respuesta resulte empíricamente demostrable. Sin embargo, a pesar de esto, Dworkin sostiene que tiene sentido, y creo que lo tiene, creer que existe una única solución en derecho para cada litigio, que espera ser descubierta a través de un proceso interpretativo riguroso. La crítica, a mi modo de ver, que cuestiona la posibilidad de acreditar cuál es la mejor solución posible, pasa por alto la naturaleza epistémica compleja de la argumentación jurídica, moral y política. Bien, un tercer aspecto fundamental en la teoría de Dworkin, que incide directamente en la comprensión de la obligación jurídica, es su concepción de los derechos como triunfos. Los derechos subjetivos, nos dice Dworkin, ofrecen razones especiales para tratar a su titular de cierta forma o para permitirle actuar de cierta manera, razones que prevalecen sobre los intereses colectivos o las políticas gubernamentales. Cuando un individuo tiene un derecho, nos dice Dworkin, esto implica la existencia de una obligación correlativa por parte de otros, ya sean individuos, ya sea el propio Estado, de respetar ese derecho. En este contexto, por tanto, la obligación jurídica se deriva directamente del reconocimiento y la protección de los derechos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión impondría la obligación al Estado de no censurar las opiniones y a los particulares de no impedir ilegítimamente la expresión de terceros. La fuerza de los derechos como triunfos significa que solo pueden ser limitados o derrotados por otros derechos o por consideraciones de principio de un peso superior. Esta jerarquía y la necesidad de ponderación entre derechos y principios son esenciales para determinar el alcance de las obligaciones jurídicas en casos concretos. Bien, como les decía al principio, otro de los rasgos destacables en el pensamiento de Dworkin es que él finalmente localiza los debates a un nivel más profundo, es decir, donde convergen cuestiones fundamentales de teoría del derecho, filosofía política y filosofía moral. Creo que esta es una cuestión también aplicable en el caso de su concepción de la obligación jurídica. Precisamente en Dworkin esta concepción se inscribe en una visión amplia del derecho,
una visión más amplia, entendida como un fenómeno inherentemente moral y político. En algunos de sus escritos, Dworkin se autodenominó erizo, un erizo, en contraposición a los zorros, ¿verdad?, utilizando la distinción de Berlin para señalar su aspiración a articular una visión coherente del mundo a partir de un principio rector o un conjunto coherente de principios. En su filosofía, precisamente en su pensamiento, la teoría del derecho, la teoría de la justicia y la teoría ética forman un continuo. Para Dworkin, los conceptos jurídicos, políticos y morales son conceptos interpretativos. La interpretación de las prácticas políticas y morales implica para este autor una labor ambiciosa de expansión, ya que lo que hay de valor en dichas prácticas se explica a la luz de la ética. Las prácticas políticas y morales valen porque contribuyen a hacer valiosa la vida humana. En este sentido, entonces, las obligaciones jurídicas no pueden comprenderse plenamente al margen de consideraciones sobre la justicia y la moralidad política. La obligación de obedecer el derecho, para Dworkin, está intrínsecamente ligada a la justificación moral que ofrece el sistema jurídico en su conjunto. Bien, una última cuestión antes de pasar a ver algunas críticas a la concepción dworkiniana del derecho. Tiene que ver, en este caso, una última cuestión tiene que ver con la idea que suscribe Dworkin a propósito de que el derecho es una práctica interpretativa y yo diría que de manera mucho más concreta, una práctica acreedora de integridad. En este sentido, yo diría que la concepción de la obligación jurídica en Dworkin se encuentra íntimamente ligada a esa comprensión del derecho como integridad. La integridad exige, en palabras de Dworkin, que el Estado, a través de sus diferentes órganos, actúe de acuerdo con un conjunto coherente de principios de justicia y de equidad. En el ámbito judicial, específicamente, la integridad se manifiesta en la obligación del juez de interpretar la práctica jurídica precedente de manera que la resolución adoptada concuerde con el material jurídico y ofrezca su mejor justificación desde el punto de vista de la moralidad política. De manera que desde esta perspectiva, la obligación jurídica no se limita al cumplimiento de reglas explícitas, sino que abarca el deber de actuar de manera consistente con los principios que subyacen y justifican el sistema en su conjunto. El juez, al enfrentarse a un caso, debe construir una teoría que reconstruya el derecho de su comunidad de la manera más coherente y más atractiva desde el punto de vista moral. La obligación de aplicar el derecho implica, por tanto, la obligación de interpretar el material jurídico a la luz de estos principios de integridad. Bien, esta visión interpretativa del derecho y de la obligación jurídica permite a Dworkin abordar el problema del derecho injusto de una manera más diferenciada que el positivismo estándar. La cuestión de si una norma injusta es o no derecho, nos dice Dworkin, no es un mero problema conceptual, sino que involucra una serie de problemas de naturaleza interpretativa. La obligación de los jueces no se reduce a aplicar de forma ciega normas formalmente válidas, sino que tiene que ir a interpretar esas normas a la luz de los principios de justicia y equidad que fundamentan el sistema. Bien, esta noción o esta teoría, desde luego, ha sido objeto de diversas críticas. Una de las objeciones recurrentes a la que me refería al principio se centra precisamente en esas exigencias aparentemente sobrehumanas que se impone a los jueces, personificadas en la figura de Hércules. Como decía, sin embargo, hace un momento, creo que estas idealizaciones son necesarias para comprender las presuposiciones sobre las que se asienta el trabajo jurisdiccional en un Estado de Derecho. Otra crítica importante se relaciona con la tesis de la respuesta correcta. Como saben, se cuestiona si tiene sentido sostener que existe una única solución jurídica para cada caso, cuando no hay un método empírico para demostrar cuál es la mejor. Algunos críticos argumentan, ¿verdad?, que en muchos casos existen varias interpretaciones razonables y que la elección entre ellas implicaría un elemento de discreción, aunque quizá en un sentido más débil que el defendido por el positivismo jurídico. Como yo les decía hace un momento, creo que tampoco esta crítica tenga fundamento. Insisto, creo que de alguna manera la tesis de la respuesta correcta
se asocia a una comprensión de lo que sería el ejercicio de la función jurisdiccional en el marco, en el contexto de un Estado de Derecho. Y finalmente, hay algunos críticos que han señalado cómo la teoría de Dworkin está expuesta a un riesgo que sería el relativismo, un riesgo de relativismo moral. Con su insistencia, porque al insistir en que las prácticas jurídicas deben ser interpretables desde el punto de vista de la integridad. En este sentido, se preguntan si esta perspectiva podría dificultar la adopción de una postura crítica frente a sistemas jurídicos aberrantes al priorizar la coherencia interna por encima de estándares morales universales. No voy a explicarlo, pero Dworkin argumenta, sin embargo, y creo que con razón, que su concepción interpretativa permite abordar el problema del derecho injusto de manera más sofisticada que en las concepciones positivistas. De manera que, concluyendo, la obligación jurídica en la teoría de Dworkin se presenta como un concepto complejo, profundamente enraizado en su visión del derecho como un sistema integrado de reglas y principios morales y políticos. A diferencia del positivismo jurídico que centra la obligación en la existencia de reglas válidas según criterios formales, Dworkin sostiene que las obligaciones jurídicas emanan del entramado completo del derecho, incluyendo principios que proporcionan justificación moral al ejercicio del poder coercitivo. La figura del juez Hércules ilustra el ideal de un intérprete capaz de desentrañar la única respuesta correcta a cada caso a través de una lectura coherente y moralmente fundamentada del ordenamiento. La noción de integridad subraya la exigencia de que el derecho hable con una sola voz, aplicando principios de justicia y equidad de manera consistente. Los derechos, en definitiva, entendidos como triunfos frente a la mayoría, generan por fin obligaciones correlativas que limitan la acción estatal y protegen la autonomía individual. Muchísimas gracias, profesora Santos, y pasamos la palabra, ya en último lugar, al profesor Óscar Pérez de la Fuente, profesor titular de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad Carlos III y alma mater e inspirador y organizador principal de este workshop. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Sí, soy organizador de este, junto con Esteban y junto con Maris, de este workshop. Y he de decir que estoy muy feliz de estar aquí, compartir este panel con estas distinguidas profesoras y profesores. Bueno, yo soy muy temeroso del tiempo y voy a ir muy rápido. He preparado una presentación. Voy a hablar del enfoque de la Virtue Jurisprudence, de las virtudes judiciales y método jurídico. ¿Cuáles han de ser las virtudes que han de tener los jueces, los que aplican el derecho? Es una forma distinta de ver los deberes o de interpretar el derecho. Y todo esto se basa en que los jueces no son elegidos democráticamente, ni tampoco rinden cuentas, como lo hace otros poderes del Estado. Sin embargo, los jueces están porque puede establecerse una tiranía de la mayoría, en palabras de Kelsen. Es decir, que la mayoría de los legisladores puede intentar establecer o hacer prevalecer sus intereses y sus visiones, y alguien ha de proteger a las minorías o ha de hacer una aplicación imparcial de la ley, ¿no? Voy a hablar de las virtudes judiciales funcionales, virtudes judiciales sustanciales y virtudes judiciales materiales. Esto es una innovación y es a partir de una aplicación un poco sui generis de Aristóteles. He de decir que un positivista inclusivo como Hart habla de las virtudes judiciales en un párrafo del concepto de derecho y que incluye la imparcialidad y neutralidad al examinar las alternativas, la consideración de los intereses de todos los afectados y una preocupación por desarrollar algún principio general aceptable como base razonada de la decisión. Bueno, yo para preparar esta ponencia me he dedicado a coleccionar virtudes judiciales y ver papers sobre virtudes judiciales, y ahora vamos a ver toda la lista de virtudes judiciales que han tenido diferentes autores. No identifico los autores que dicen cada cosa, pues supongo en el paper final sí que lo haré, ¿no? Bien, las virtudes judiciales funcionales son la humildad judicial, el coraje judicial, la independencia judicial, la imparcialidad judicial, la incorruptibilidad, templanza, sobriedad judicial y el decoro judicial. La humildad.
Dred Scott versus Stanford, Tribunal Supremo, dice la esclavitud está bien. Y el juez es humilde, el juez tiene unas virtudes pasivas frente al legislador, el juez no se pronuncia. Aquí hay dos ideas, una que alaba la humildad judicial y otra que la critica. La que habla de las virtudes judiciales, virtudes pasivas, es Bickel, que dice: el juez, a no ser que vea una grave injusticia, ha de mantenerse con una voz pasiva, ¿no? Sin embargo, frente a la esclavitud o frente al caso controvertido actual, como reflexiona Sandel, del aborto, alguna posición hay que tener, ¿no? Entonces esto de las virtudes pasivas y de la humildad judicial no se vería tanto como una virtud. El coraje judicial. A pesar de las críticas, a pesar de la impopularidad, hay que mantener la posición que el juez considera que es correcta. Ese es el coraje judicial, esa es la virtud del coraje judicial. A pesar, eso por ejemplo con los juicios paralelos, todo este tipo de cosas, el coraje judicial es una virtud de los jueces. Independencia. Ser fuerte frente a presiones externas. Aquí se tiene que ver la separación de poderes, y las presiones externas suelen ser presiones del poder político. Sobre esto hay mucho que hablar, sobre esto está la visión contramayoritaria, la objeción contramayoritaria, está el republicanismo, hay muchas visiones que conciben la democracia, que todos los poderes tienen que tener la misma legitimidad, hay otras visiones que están más basadas en el checks and balances, en la separación de poderes. Lo que es claro es que un sistema de Estado de Derecho no funciona si no hay independencia judicial. Y los jueces son independientes. Al menos esta es mi visión. Imparcialidad. Uno no puede ser juez de su propia causa. Quien dice de su propia causa, de la causa de sus familiares, de sus allegados, de sus... Por tanto, hay que reconocer y explicitar los intereses, prejuicios, pasiones y compromisos subjetivos del juez, de los jueces. Y bueno, hay visiones en la teoría del derecho, del realismo jurídico, pues que están en esta línea, ¿no? de establecer estas visiones. Por tanto, los jueces han de ser imparciales sobre la causa que juzgan. Incorruptibilidad, templanza y sobriedad. Bueno, a mí me encanta, se ha ido Estefanía, pero me encantan los clásicos. Y aquí está Aristóteles y la templanza, pero la templanza quiere decir que la moderación está bien, pero la moderación o la sobriedad judicial está bien frente a los problemas de corrupción que puede tener o los excesos que se pueden cometer siendo juez. Y una variante de esta es un caso muy interesante, que es lo que se llama el decoro judicial. Y aquí hay un artículo de Jorge Malem. ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces? Si no lo conocen, les recomiendo el artículo, porque habla, digamos, de comportamientos heterodoxos que tienen los jueces en su vida privada y si eso afecta a su función judicial. Por ejemplo, comportamientos sexuales no ortodoxos, malas compañías, atuendos estrafalarios. La conclusión del artículo, ya les adelanto, es que el liberalismo, el Estado Social y Democrático de Derecho permite que los jueces pues tengan todo este tipo de comportamientos porque entran dentro del ámbito del Estado de Derecho, de lo que es aceptable, ¿no?, en una sociedad democrática, ¿no? Bien, pasamos a las virtudes judiciales sustanciales, la justicia judicial y la confiabilidad judicial. Aquí quizá tendría que ampliar más y relacionar con Dworkin, ¿no?, porque es un autor que me interesa. Pero digamos que pensar que ¿qué han de hacer los jueces? Pues aplicar la justicia, por tanto la moralidad política como se establece en el derecho y figura en la sociedad en general. Bueno, esto requerirá muchos matices, muchas precisiones, pero bueno, decir que los jueces han de aplicar la justicia no me parece que sea un principio descabellado, ¿no? Por otra parte, se ha de confiar en los jueces. Podemos pensar que los jueces hagan una solución impredecible, que tengamos que determinar, por ejemplo, ahora con inteligencia artificial se puede predecir qué decide el juez concreto basado en todas las decisiones precedentes que ha tenido ese tribunal en concreto, ¿no? Por tanto, los jueces han de ser confiables. Esto es sustancial a la función judicial. Por último,
las virtudes judiciales materiales, sobre el contenido, inteligencia y percepción judicial, integridad y fidelidad judicial, sabiduría y frónesis, y luego un apunte sobre purismo sustancial y realismo institucional. Por ejemplo, el juez tiene que saber teorizar, tiene que saber entender los hechos, ¿no? Por ejemplo, en Girona es famosísimo el razonamiento probatorio y este tipo de cosas. Y esto es una habilidad del juez, es una virtud del juez, ¿no? Las virtudes que tienen que tener los jueces al desarrollar determinados elementos. Esto tiene que ver con su inteligencia y con su percepción judicial, ¿no? La integridad y fidelidad judicial, de nuevo Durkheim, la coherencia. Cómo interpretamos un caso a partir de interpretar el derecho en su conjunto, ¿no? Eso es la coherencia, la novela en cadena, ¿no? Y la frónesis, de nuevo Aristóteles. Ser prudentes, se le pide al juez que sea prudente. Es decir, que en un caso particular desarrolle su inteligencia, su racionalidad práctica de tal manera que otorgue una solución adecuada para el caso y aplicando, pues, el derecho, ¿no? Por último, la visión formalista y finalista, es decir, los casos jurídicos se han de resolver con respuestas jurídicas, con soluciones estrictamente jurídicas, o los casos jurídicos se han de resolver con soluciones extrajurídicas, la visión finalista, ¿no? Acudimos a la sociología, a la economía. Bueno, esto es una reflexión adicional. John Gardner, que es muy cercano a Maris, era muy cercano a Maris, tiene un paper muy interesante que dice: el derecho debe ser justo, pero también debe ser honesto, humano, considerado, caritativo, valiente, prudente, templado, digno de confianza. Es muy interesante porque he leído otros papers que hablan de la virtue jurisprudence de Gardner, cosa que hasta donde yo llego, creo que él no explicitó, o sea, explicitó en esta frase, pero no explicitó como que él defendía la virtue jurisprudence. Entiende que él es un positivista inclusivo. Porque la moral entra por aquí también, entiendo, pero... Y concluyo. Hemos visto virtudes judiciales funcionales, virtudes judiciales sustanciales, virtudes judiciales materiales. Concluyo con una pregunta. Hemos visto las virtudes, pero yo la pregunta que tengo, esto naturalmente es un work in progress, voy a escribir el paper, tenemos el deadline para diciembre. La pregunta es, después de toda esta explicación, ¿las virtudes de las que hemos estado hablando como virtudes judiciales son virtudes a lo aristotélico como rasgos de carácter de los jueces o son virtudes como rasgos del sistema? Es el sistema jurídico el que tiene que tener estas virtudes como la independencia, la imparcialidad, la incorruptibilidad, la templanza, la sobriedad o el decoro, o estamos hablando de educar a los jueces en un determinado carácter. Y si es el sistema, el debate positivismo, pospositivismo, positivismo, pues tendría un nuevo giro. Y si es el carácter de los jueces, me plantea otra serie de problemas, pero que no tengo tiempo de explicar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pérez de la Fuente, y sobre todo por atenerse al tiempo, cosa que otros hemos miserablemente fallado en hacer. Bueno, nos queda un poco de tiempo todavía para turnos de preguntas, y como en las sesiones anteriores, ¿no? Pues agruparemos todas las preguntas y las pasaremos a responder. Allí, por favor. Micro, hay un micro. Ah, sí, hay un micrófono, es verdad. Ahora. Sí, se oye. Sí. ¿Listo? Sí. Sí, que se oye. Bueno, a ver qué tan bien logro formular esto.
Bueno, yo justo estoy haciendo un trabajo que me está dirigiendo el profesor Oscar, donde lo que yo me cuestiono es el carácter como contramayoritario del Poder Judicial en el constitucionalismo, ¿no? Y, o sea, yo tengo algunas reflexiones como que compartir, particularmente del tema de Dworkin, que para mí ha sido un autor que se me ha hecho complicado, pero también muy interesante, porque, bueno, se relaciona mucho con el tema de los valores y lo que hablábamos de si el derecho es autoridad o es justicia, ¿no? Creo que esa es una pregunta pues que todavía sigue medio vigente ahí, como irresoluble, que el constitucionalismo, al menos como yo lo entiendo, viene a intentar conciliar estas dos posturas de autoridad y justicia, ¿no? Porque los valores del constitucionalismo en cierta medida buscan simbolizar pues una postura ética de justicia, pero yo lo que no encontré inclusive en Dworkin, que bueno, no se vale atacar a un autor que tal vez nunca defendió lo que yo le estoy leyendo, pero que me interesó mucho porque me sirvió para defender algo que es como totalmente contrario a lo que se esperaría de Dworkin, que yo en los derechos en serio sí leo algo del carácter contramayoritario del juez Hércules, pero luego leyendo el Imperio del Derecho, el Imperio de la Justicia, me di cuenta que si asumes el derecho como integridad y si el derecho es esta búsqueda de los valores políticos, los valores éticos de una comunidad, yo no entiendo al final del día por qué son los jueces los que deben de interpretar como esos valores de la comunidad. O sea, a mí me sirvió mucho esta idea de la argumentación racional, que es tan compleja, que va más allá del derecho, que busca ir hacia la justicia, porque entiendo que la legitimidad de los jueces varía de acuerdo de lo que resuelve el juez, ¿no? Eso es algo muy importante cuando se habla del carácter contramayoritario, porque no es lo mismo un juez que valora únicamente pruebas periciales que un juez que habla de lo que es la libertad en un sistema constitucional, ¿no? Pero Dworkin, que sí es pues un autor que habla de los valores de una forma muy fértil, sí me pregunto, pues más bien me ayudó, y quiero saber la postura de, bueno, 3 expertos de seguro en el autor, que creo que no hay, si se entiende que la labor de los jueces o de la justicia es valorativa y los valores se hilan con la comunidad, y creo que no hay una como respuesta muy clara a que su labor sea, como se defiende a veces excesivamente, como contramayoritaria, porque me parece que la independencia se entiende como separado de lo que la mayoría cree, y realmente a veces eso no es lo que quiere decir la interpretación, ¿no? O sea, lo que quiere decir el valor correcto de la independencia, que más bien si la justicia debe buscar como construir esta serie de valores éticos de una comunidad, porque a veces la independencia se postula justo como la separación de la comunidad. O sea, creo que la independencia es como un valor que está en ambiguo en muchos autores, o sea, no se explica muy bien en qué momento y dónde se justifica la independencia, porque entiendo yo, solo la independencia sí es la presión no indebida en un momento determinado al momento de resolver, pero la independencia como del poder político, la independencia de la comunidad y la independencia de la autoridad del derecho, que son las personas, como que no se explica necesariamente como contramayoritaria la labor de la justicia, ni siquiera solitaria. O sea, yo le entendería como algo más deliberativo y en comunidad. No sé si me expliqué. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. Sí, muy bien. Primero Esteban. El micrófono, por favor. Muchas gracias. Bueno, felicidades por las ponencias, fueron muy, muy sugerentes. Tengo algunas preguntas para Maris. Los actos de creación voluntaria de derecho da la impresión que son actos institucionales, por así decirlo, o están institucionalizados. Me gustaría saber cómo, pero claro, son institucionalizados, pero con un fuerte compromiso respecto de la creación legislativa de derecho. Me gustaría saber cómo tu posición respecto de la eventual creación judicial, cómo opera ahí, si opera del mismo modo, si hay que hacer alguna reserva, algunos matices, y la creación más complicada, que es la no institucionalizada por parte de la comunidad, hoy en día evidentemente en un lugar muy menor, ¿cierto?, pero en algún momento la costumbre jurídica tenía algún papel más importante. Lo digo porque, paradójicamente, los casos de derecho constitucionario y de costumbre son casos en que la voluntad de las partes se muestra mucho más fuerte, ¿cierto? Sería el derecho, entre comillas, como más voluntario posible. Habría mucho menor margen de autonomía. Eso para Maris. Para Lourdes, yo creo que es muy interesante ver que la construcción dworkiniana de la obligación jurídica depende en muchos sentidos de lo que el derecho es. En algún sentido,
importante la obligación jurídica es lo que el derecho es. Ahí uno diría, claro, esta idea de que no solamente hay reglas, sino que también hay principios, demuestra la relevancia de los principios a nivel de la obligación jurídica. Tengo mi sensación que el punto de Dworkin no es solamente como dar la complementariedad o indicar que no solo hay reglas, sino que en muchos casos se lee a Dworkin como que los principios son más importantes que las reglas, en algún sentido que hay una crítica que muestra que hay algo así como una posición preeminente de los principios respecto a las reglas. Quizás le juegan algunas malas pasadas los casos que utiliza, que echa mano, porque claro, en el caso depende del supuesto, ¿cierto? Pero en Riggs versus Palmer da la impresión que era como ausencia de regla real aplicada al caso, una regla pro asignación testamentaria y un principio, que sería el no aprovecharse su propia injusticia. Pero yo recuerdo, por ejemplo, otro que era Hemmingsen, era, ¿no? Del vehículo que se vendía. Claro, en Hemmingsen era más complicado porque ahí había regla de pacta sunt servanda, principio de libertad contractual y de nuevo el principio como disruptivo de no aprovecharse la propia injusticia. Y ahí da la impresión que ese principio, entre comillas, desplazó o derrotó a otro principio, pro contratación, y a una regla jurídica. Entonces quizá ahí hay un tema como interesante, que es que la crítica tiene más bien que ver con una lectura comprometida a una posición predominante de los principios respecto a las reglas. Y quizás los casos que ocupe le pueden jugar esa mala pasada en particular. Y otra cosa ahí es que a mí me da la impresión que Dworkin fue como visionario respecto de cómo ha evolucionado un poco la teoría del derecho, que da la impresión que hoy en día los discursos normativos tienen un papel muy, muy importante. Y la idea de que la teoría del derecho pueda disolverse en cuestiones de filosofía moral o filosofía política, da la impresión que ahí dio en el clavo o fue como anticipatorio respecto a eso. Es difícil hoy día hacer como teoría del derecho meramente descriptiva o no preocuparse de cuestiones de justificación en particular. Y Oscar, yo creo que la cuestión de la ética de las virtudes tiene el problema o un desafío mejor, que es propio de la filosofía aristotélica o neoaristotélica. Pienso, por ejemplo, en McIntyre, en After Virtue, en cual muestra que hay un problema respecto de la nómina. Es decir, cuáles serían las virtudes en particular, siempre va a ser como un desafío a toda ética de las virtudes, la idea de la identificación. Y otro problema relativo a la selección o selectividad de las virtudes. Por ejemplo, se muestra la idea de toda reconstrucción neoaristotélica tiene el riesgo de hacer colapsar la distinción entre virtudes éticas y virtudes epistémicas, por así decirlo. Acá cuando uno ve la nómina de virtudes que tú estabas trabajando, da la impresión que como que se echa mano a ambas categorías. Me gustaría saber si en esta ética de las virtudes judiciales habría una mayor consideración por una tipología respecto de otra, o serían relevantes tanto cuestiones de normativas, de moralidad, como las que serían de conocimiento epistemológica. Eso, muchísimas gracias y felicidades. Sí. Primero paso la palabra, sí, y después Carolina y después ella. Un momentito. Sí, aún hay dos personas más y después ella. Primero él, que ya tiene micro, y después la profesora. Sí. Y después tú. Sí, yo quería comentar, bueno, todo ha sido muy interesante, pero yo tengo una pregunta para Lourdes, para Dworkin, pero es una pregunta genuina. Bueno, voy a explicar un poco la historia. Y es una pregunta que yo hago en mis clases, que lo dejo abierto en mis clases. Y es lo siguiente: yo fui al Constitutional Colloquium, Chicago Constitutional Colloquium, y un profesor de Derecho Constitucional me dijo que el derecho constitucional que estaban explicando era completamente diferente al que él había aprendido. Se estaba refiriendo al caso Dobson, al caso que revierte el principio Roe versus Wade con el caso del aborto, el caso de los candidatos asiáticos en la Universidad de Harvard. Digamos que está cambiando. Bueno, eso cambiaría un poco la novela en cadena, o habría que explicar un poco la novela en cadena, pero no. Yo la dificultad que tengo con Dworkin y que quiero trasladar a Lourdes es la siguiente.
se puede ser lo voy a explicar luego, pero se puede ser metaéticamente dworkiniano y de ética normativa no ser dworkiniano. Y me explico, quiero decir, se puede aceptar la objetividad moral, se puede aceptar la única respuesta correcta, se puede aceptar lo de la justicia para erizos, en la cual dice que lo que tenemos que hablar es responsablemente los valores en armonía. Yo lo acepto todo eso, pero a lo mejor yo no tengo la posición de Dworkin en la igualdad, o no tengo la posición de Dworkin en... puede haber un dworkiniano metaético que sea conservador, o que sea marxista analítico, que no siga la posición de Dworkin como liberal igualitario. Ya sé que es una pregunta, pero yo esa pregunta se la formulo a mis estudiantes porque yo la tengo. Carolina. Sí. Bueno, muchas gracias. No sé si se te oye. No sé si funciona. Muchas gracias, bueno, por las exposiciones muy interesantes. Y yo tengo, no sé si es una pregunta, más bien es compartir una idea con Óscar para ver qué le parece. Yo creo que, digamos, toda esta cuestión de las virtudes y las virtudes epistémicas tiene mucho sentido en el ámbito judicial, ¿sí? Que es donde principalmente se las ha estudiado, pero creo que los juristas seguimos pensando demasiado únicamente en la cuestión judicial, y esto es una cuestión que se la debo una respuesta a Esteban, que tal vez esto es una herencia de la fuerte impacto que tuvo el debate hard-working en todos nosotros, ¿no? en toda la filosofía del derecho contemporáneo, pero me parece que sería tanto o igual de rico poder estudiar esto que estás pensando para la legislación, que tiene muchas menos normas institucionales como la independencia, la obligación de resolver, la obligación de no resolver más allá de lo que... El juez está lleno de reglas. Entonces, la posibilidad de que estas virtudes luzcan es mucho menor que lo que si las podemos pensar para el ámbito legislativo, que es donde yo estoy empezando a trabajar para pensarla. Es este comentario simplemente. Tenemos una pregunta ahí detrás.
Yo tenía, gracias. Yo tenía, bueno, no hay más preguntas, ¿no? De aquí en la sala. Yo tenía una pregunta para el profesor Rafael de Asís, pero no sé si aún está. Ah, mandó un mensaje que se iba. Bueno, Sí. pues entonces, tenía, pero no las voy a hacer en público porque si no alargaremos demasiado. Pasamos a responder por orden de intervención. Rafael de Asís no está, con lo cual me tocaría responder a mí misma. Es que esto de tener tantos roles al final, y para vosotros debe ser horroroso, o sea, si para mí ya lo es. Vamos a ver, a pesar de que, bueno, el compañero has dirigido la pregunta sobre Dworkin a contramedida a los tres de alguna manera, ¿no? Aunque en realidad quien tiene que responder es ella, pero simplemente para haber respondido a la pregunta, yo creo que el Dworkin más contramayoritario, si he entendido bien tu pregunta, lo tenemos en A Matter of Principle, ¿no? Es decir, cuando define a la judicatura como el Forum of Principle, ¿no? El foro de principio, y lo contrasta con el legislador como Forum of Policy, ¿no? Sobre esto, si te interesa, hay un libro relativamente reciente de 2018 que se llama Legislated Rights, publicado en Cambridge University Press por 6 coautores que básicamente se dedican a atacar esta postura de Dworkin en el sentido de decir, bueno, ¿por qué dice que la judicatura, o sea, que los jueces son los únicos capaces de decidir, de implementar los derechos humanos, y en cambio el legislador se ve como una máquina agregadora de preferencias movida por el utilitarismo, ¿no? Y en el fondo entronca con lo que decía Carolina hace un momento de las virtudes del legislador, ¿no? Bueno, que hay una literatura ahí. En segundo lugar, respecto a la pregunta de Esteban, claro, efectivamente, yo cuando he empezado la intervención he dicho que me limitaría a estos actos institucionalizados. Lo he llamado de otra manera, he dicho casos paradigmáticos de creación de obligación en derecho moderno, legislativo, poderes privados, ¿no? Contrato, etcétera. Creación de derecho judicial es otra historia. Por un lado tenemos, bueno, aparte de la resolución del caso concreto, que eso posiblemente no querramos denominarlo derecho, o sea, resuelvo el caso pero no los demás, pero el valor de precedente. Es muy interesante, creo yo, y hace no mucho escribí sobre ello, cómo se puede entender el poder de creación de derecho cuando lo que estamos haciendo es sentando un precedente. No es lo mismo que haciendo una ley, digamos, ¿no? Porque ahí realmente articulamos con todas las palabras aquello que queremos crear, mientras que cuando es el precedente la técnica es distinta. No es un acto, sí que es voluntario, pero no lo haces mediante la expresión de tu misma intención, ¿no? de crearlo, sino se hace de otra manera. John Gardner tiene un capítulo precioso en Law as a Leap of Faith que se llama Some Types of Law, donde distingue justamente la creación legislativa de derecho, que es de la que he hablado yo, de la creación judicial, a la que me refería ahora, de la creación por costumbre. Y yo creo que una de las razones por las que a veces me interesa centrarme en esta creación legislativa es para distinguirlo de las otras dos, porque mucha teoría del derecho habla como si esta fuera la única, ¿no? Y en realidad no, es una manera de crear el derecho que durante siglos fue marginal y ahora, pues bueno, desde el constitucionalismo un poco antes se nos subió la cabeza y ahora parece que todo es una creación legislativa. No, lo que pasa es que es una técnica muy extendida que por ese motivo pues vale la pena que nos interese. Y finalmente, respecto a la autonomía valiosa, comparto muchas de tus preocupaciones y en tan poco tiempo no lo he podido explicitar. Quizás la manera que quizás te parezca menos ofensiva, por así decirlo, o más correcta de hablar de ello no sería tanto hablar de proteger la autonomía valiosa, sino decir, como a veces dice Rath, que el límite de la autonomía debería ser la autonomía misma, ¿no? Es decir, partimos de la idea, que me imagino que compartes, que una autonomía sin límites
es inmoral, ¿no? Es decir, no puede estar permitido matar por, no sé, por celos, por envidia, no. Es decir, hay cosas que moralmente no deben. ¿Eso significa que somos menos autónomos por el hecho de no poder hacer eso? Claro, alguien podría decir, sí, somos menos autónomos, pero es un precio que hemos de pagar, hemos de limitar la autonomía. Rath lo que dice es que, bueno, es que en realidad la autonomía que nos hace más personas, la que yo le he llamado valiosa, pero la que nos permite desarrollarnos como seres, ¿no? Lo que somos y desarrollar nuestra identidad, no requiere que pagamos eso. Eso es lo que quería decir. Entonces, claro, tú miras el caso de la eutanasia. Claro, alguien te podría decir, es que esos son casos límite. Claro, si no estamos hablando de matar por gusto, estamos hablando de una cosa muy distinta, ¿no? Y es cierto que aquí moralmente se puede plantear, ¿no? Que hay determinadas decisiones que incluso equivocadas es mejor que las tome el sujeto, digamos, y que no que las tome otro por él, ¿no? No quería excluir nada de esto al referirme a la autonomía valiosa. Simplemente era una manera breve, raciana en cierta manera, de decir, bueno, evidentemente hemos de poner coto y la pregunta es dónde lo ponemos. Es decir, incluso lo que tú llamas tolerancia, aunque suene muy abierto, implícitamente va a haber límites. No vas a tolerar al asesino, pero sí vas a tolerar al que pues, quizás ayuda a realizar la eutanasia. Y la pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿dónde está el criterio? ¿No? Como digo, Rath a veces lo formula diciendo la autonomía misma, pero claro, volvemos a lo mismo. ¿Qué requiere la autonomía? Rath tiene una teoría de qué supone la autonomía. Requiere las capacidades, ¿no? Que incluyen no estar sujeto a coerción, no estar manipulado, tener un buen elenco de opciones en tu vida y tener capacidades internas de razonamiento y salud, etcétera. Entonces uno podría aplicarlo quizás al caso de la eutanasia y decir, bueno, es que aquí determinadas discapacidades ya se ven disminuidas, con lo cual quizás la mejor expresión de la autonomía sería permitir elegir el momento de la muerte. No lo digo yo, simplemente te doy la manera de exponerlo. Por tanto, nada de esto tenía que estar excluido por la manera en que me he expresado. Gracias. Lourdes, sí. Rápidamente. El recelo ante la figura del juez. Yo voy a responder, aunque Dworkin no lo dice explícitamente, yo tengo más en mente para responder a esta cuestión la consideración que hace Rath precisamente de los jueces como órganos primarios del sistema. Es decir, partiendo de esa comprensión del derecho como un sistema normativo institucionalizado, ¿no? en donde se encomienda a instituciones los procesos de creación y reproducción, los jueces son los órganos primarios del sistema. ¿Por qué? Porque tienen encomendada una función que es la función jurisdiccional. Es decir, dicen lo que es derecho y además lo dicen con carácter público y de forma vinculante. Entonces, en ese sentido, hay que otorgar un papel particularmente relevante al juez, creo. Es más, si te das cuenta, primero, es decir, tiene una posición prevalente dentro de lo que sería el sistema jurídico entendido como sistema institucional. Pero es que al mismo tiempo estamos hablando de un juez hercúleo, es decir, al que se le pide ciertas habilidades, ¿no? y ciertas dotes. Creo que la confianza en esas habilidades, en esas dotes, creo que nos debería permitir de alguna manera levantar o reducir esa sombra de sospecha. Me parece a mí, digo por decirlo rápidamente. La segunda cuestión, si en Dworkin podemos concluir que los principios son más importantes que las reglas. A mí me parece que no. Yo creo que esta es una de las cuestiones debatidas. Yo creo que no, creo que es una comprensión errada de Dworkin. Yo creo que es más, tengo la sensación de que Dworkin, la teoría de Dworkin permite subrayar mejor que otras teorías que el derecho es un fenómeno autoritativo. Por ejemplo, si uno ve en el imperio del derecho cómo el positivismo jurídico lo convierte en una teoría interpretativa a la que denomina convencionalismo, precisamente el convencionalismo es menos respetuoso con las reglas que la concepción del derecho como integridad, porque la concepción del derecho como integridad abraza una comprensión de la noción de convención más amplia y eso le evita incurrir en la discrecionalidad en sentido fuerte. O sea, creo que es a mi modo de ver es otro. Creo que no. Creo que incluso llega a ser tan provocador
que cuando nosotros nos trasladamos a esa comprensión del derecho como práctica interpretativa, cuando arrancamos ese famoso aguijón semántico, al final creo que hay un mayor respeto por parte del juez dworkiniano de las convenciones de lo que tendría un juez comprometido con el positivismo. Sé que lo que estoy diciendo es discutible, pero bueno, esa es mi opinión. Nuevos derroteros para la filosofía del derecho. Sin ninguna duda. Yo creo que esto, yo lo digo en las clases, creo que esto nos obliga a que nuestros estudiantes y también nosotros mismos nos tengamos que pertrechar con herramientas muy complejas y herramientas muy diversas. Hay que, es decir, hay que saber razonar en términos morales, hay que saber razonar en términos políticos. Yo cuento una anécdota. Hace un par de años regresé a la Universidad de Nueva York, porque el grueso de mi tesis lo hice en la NYU con el propio Dworkin. Regresé hace un par de años, hace 3, y me encontré con que quien en estos momentos ostenta la cátedra de Filosofía de Derecho en la NYU es un profesor de Filosofía Moral, no es un profesor de Filosofía del Derecho. De manera que sí, creo que y que esto nos obliga a ampliar nuestros campos de conocimiento, y a que al final en muchas de nuestras clases terminemos debatiendo sobre si determinadas prácticas son o no son inmorales o cuestiones por el estilo. Y para terminar la pregunta de Óscar, claro, yo creo que puede haber un dworkiniano. Me explico. Yo creo que una cosa es yo pienso que lo que Dworkin dice es que hay que exigir al operador jurídico, hay que exigir un compromiso con valores. Un compromiso con valores. Eso es, él piensa que quizás los valores que mejor explican y justifican el derecho norteamericano es una filosofía política liberal igualitaria. Pero yo no creo que eso lleve a la conclusión de que un juez no pudiese llegar con esa teoría a otro tipo de comprensión distinta de los valores. Creo que lo que se exige es lo que él lo llama una integridad inclusiva, ¿vale? Y eso es donde y luego está el nivel de la integridad pura, pero eso ya queda fuera, eso ya nos vamos fuera de la práctica judicial, nos vamos más a lo que sería el campo de la filosofía política, donde lo que vamos es a discutir qué concepción filosófico-política puede ser más robusta, puede ser más atractiva. Pero yo creo que la teoría de Dworkin no nos compromete con una comprensión de nuestras prácticas jurídicas valedora de lo que sería un liberalismo igualitario. Pues voy a concluir muy rápidamente, telegráficamente. MacIntyre es una posible versión, pero no toda la tradición aristotélica acaba o tiene que ver con MacIntyre. MacIntyre es un contrailustrado. MacIntyre dice, no estamos esperando a Godot, estamos esperando a Tomás de Aquino. Pero la parte positiva, digamos, del asunto es que las virtudes son modelos de excelencia asociados a una práctica, asociados a un contexto. Por tanto, necesariamente son plurales, porque hay muchos contextos. Y eso es lo que me gusta de la ética aristotélica. Segundo punto, muy bueno el punto entre virtudes morales y virtudes epistémicas. Estoy trabajando otra investigación sobre virtudes epistémicas, la relevancia de las virtudes epistémicas y lo que se llama epistemología de las virtudes, que es una tradición distinta de la ética de las virtudes y que es una tradición distinta de la virtue jurisprudence. Y bueno, no quiero avanzar más sobre esta investigación. Y por último, sobre las virtudes del legislador, por supuesto, puede ser un campo interesante, pero las virtudes es verdad que tienen sus críticas, porque las virtudes son ambiguas, porque no dicen si algo es correcto o incorrecto, sino mejor o peor, dependiendo de un contexto y variando basado en un carácter, con lo cual hay un cierto punto de ambigüedad, de contextualidad, no quiero decir relativismo, pero que se pierde cuando decimos que es un modelo de excelencia asociado a una práctica. Ahí entran, y eso lo llamamos virtud, porque si el modelo lo llamamos vicio, digamos que es el modelo opuesto. No sé si me estoy explicando. Es decir, al hablar de virtudes siempre tiene que ser cosas positivas, un modelo de excelencia asociado a una práctica. Entonces, es, por ejemplo, muy interesante en esta investigación que estoy haciendo,
casi son más interesantes los vicios epistémicos que las virtudes epistémicas. Por tanto, hay un campo, yo creo que es muy interesante todo esta nueva giro aretaico que se llama, que tanto en ética, epistemología como en jurisprudence. Bueno, damos por cerrada esta tercera mesa y de alguna manera, ¿no?, también damos por cerrado el workshop internacional. No me corresponde a mí decir palabras de clausura, con lo cual simplemente cierro esta tercera mesa agradeciendo a todos la participación, también los que estáis online, y doy la palabra por si quiere concluir el evento al organizador principal, Óscar Pérez de la Fuente. Bueno, pues yo creo que ha ido todo tan bien que de alguna u otra forma, no se sabe cómo, si online o cómo, pero alguna continuidad espero que tenga en algún modo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti.